todo lo que estamos trabajando respecto de cinemática lo vamos a profundizar en la siguiente sesión para trabajar en la cinemática de ruedas, porque la locomoción con ruedas va a ser el concepto que vamos a profundizar durante este curso. La locomoción con ruedas tiene mucha utilidad porque es el tipo de desplazamiento que tiene más alta eficiencia en superficies rígidas. Eso comparado con todos los otros tipos de mecanismos de tracción, como cadenas, por ejemplo, o por supuesto los robots con piernas o cualquier otro dispositivo de movimiento que podamos concebir para trabajar sobre una superficie. Em, Típicamente, este tipo de locomoción con ruedas, sin embargo, está restringido a superficies lisas construidas por personas, o sea, caminos. La locomoción con ruedas es el estándar de facto para los robots móviles, puesto que si estamos trabajando con robots que realizan tareas, sobre todo tareas en productividad, en exploración, reconocimiento o este tipo de actividades, son espacios em, bien configurados para realizar ese tipo de tareas y por tanto son espacios de los cuales los robots móviles se desempeñan con alta eficiencia. La cinemática directa y la cinemática inversa se ha trabajado previamente en robots de manipuladores y es un concepto, son los dos conceptos más fundamentales para poder realizar los movimientos. Cuando hablamos de cinemática directa significa que conocemos cuáles son las posiciones de cada una de las articulaciones del robot, cada una de las posiciones de los motores o de los prismáticos, de qué manera están configuradas y junto con la geometría del robot nos va a decir cuál es la posición final del actuador, dónde está, cuáles son sus coordenadas respecto de un sistema de coordenadas de la base del robot, por ejemplo. Y asimismo, la cinemática inversa es el problema opuesto. Si quiero si quiero llevar el robot a determinada posición en el espacio, tengo que saber cuáles son las posiciones de una de las articulaciones y ese cálculo es lo que da la cinemática inversa. Esos mismos conceptos, cuando los llevamos a robots manipuladores, requieren de un pequeño ajuste. ¿Por qué? Porque si bien el problema es el mismo, saber cuál es el conjunto de posiciones de los actuadores, en este caso de los motores, de las ruedas, para poder llevar el robot a determinada posición, en el caso de la cinemática inversa, hay algunos problemas, tales como que en la cinemática de ruedas, no todos los grados de libertad de las ruedas los podemos controlar a voluntad, los podemos accionar a voluntad, ni siquiera algunos los podemos medir mediante encoder. Así, por ejemplo, esta representación, que es una representación que vamos a conocer bastante y que representa la vista superior de un robot diferencial, de un robot de dos ruedas, donde tiene una tercera rueda de apoyo. Esta. Si estas son las ruedas vistas desde la vista superior, podemos por supuesto controlar a voluntad este movimiento de las ruedas, es un lado, pero no podemos controlar a voluntad el movimiento que se da en torno al eje de la rueda en esta dirección. Las ruedas son capaces de girar en torno a ese punto. Si no pudieran hacerlo, el robot no podría nunca hacer curvas. Ese movimiento que se da en el mismo plano del piso, en el punto de contacto, no es un movimiento que podamos controlar, ni siquiera es un movimiento que podamos medir. Si bien la posición de giro de la rueda lo podemos medir con un encoder, ese movimiento, ese, ese giro en torno al punto de contacto de la rueda, no lo podemos ni controlar ni lo podemos medir. Y si no lo podemos controlar y no lo podemos medir, por supuesto no podemos actuar sobre ese punto para mover el robot a voluntad. Asimismo, las ruedas como segundo elemento imponen algunas restricciones diferenciales que
implican el cálculo de la cinemática. Restricciones diferenciales significa restricciones respecto de las velocidades. De esta manera, en las ruedas la cinemática es más fácil de ver y de visualizar desde el punto de vista de las velocidades que desde las posiciones. Y por tanto vamos a trabajar en robótica móvil con cinemática diferencial y hablaremos de cinemática diferencial directa y cinemática diferencial inversa. Cuando hablamos de cinemática diferencial, estamos utilizando el término diferencial como derivada de la posición, por tanto, velocidades. Y la cinemática diferencial directa hablará de que, conocido un conjunto de velocidades de los actuadores, saber a qué velocidad se está moviendo la plataforma correspondiente. Es decir, si conocemos las velocidades de las ruedas, queremos saber a qué velocidad se mueve el robot entre su conjunto. Esto es, si conocemos los ómegas de las ruedas, queremos saber a qué velocidad se está moviendo la plataforma. Y la cinemática diferencial inversa es, asimismo, si conocemos si conocemos a qué velocidad vamos a mover el robot, queremos determinar cuáles son las velocidades angulares que debemos tener en cada una de las ruedas para que el robot se mueva según lo que deseamos. Estos problemas son los que vamos a trabajar en robótica móvil. Y así como los robots manipuladores, debíamos conocer las características de las articulaciones y de las estructuras, la geometría del robot para poder conocer su cinemática. En las ruedas también tendremos que hacer lo mismo. Tendremos que conocer las características de los distintos tipos de ruedas, porque nos van a imponer distintas restricciones, y la geometría de los robots para poder determinar matemáticamente cada una de las ecuaciones de cinemática diferencial, directa e inversa. Ahora, conocer los distintos tipos de ruedas nos va a permitir conocer las distintas restricciones que tiene cada una de las ruedas. Las ruedas estándar, son las que estábamos hablando anteriormente, son las más comunes y tienen las restricciones de que no pueden desplazarse en forma lateral. Las ruedas estándar son las ruedas clásicas que tienen un movimiento rotatorio en ese sentido. No pueden desplazarse en forma lateral. Ese movimiento no está permitido, pero sí pueden girar en torno a su eje, al punto de contacto con el suelo. Las ruedas castor wheel o las ruedas libres que se le llaman, la rueda loca también se le indica en algunos casos, tiene el mismo eje de movimiento de las ruedas tradicionales. Tampoco puede desplazarse hacia los lados, eso no está permitido. Sí tiene el punto de contacto en el piso como un eje de movimiento, y adicionalmente tiene un segundo eje de movimiento libre en este punto, en este extremo, y que genera un grado de libertad adicional. Si miramos desde el punto de vista de los grados de libertad, la rueda estándar tiene 2 grados de libertad. La rueda libre, la castor wheel, tiene 3 grados de libertad. Tiene 3 movimientos posibles de realizar. Las ruedas suizas existen en 2 variedades: ruedas que tienen unas rueditas pequeñas en ángulos de 90 grados y otras en ángulos de 45 grados. Las ruedas suizas se llaman también ruedas omnidireccionales y tienen la posibilidad de tener giro en ese sentido, y tiene giro lateral. Este sí tiene un giro lateral y tiene además el giro en esa dirección. La rueda suiza en 45 grados tiene, por supuesto, el giro en la forma tradicional, tiene el giro en el punto de contacto y tiene un movimiento desplazado en 45 grados, un movimiento libre. Las ruedas suizas son ruedas que en sus extremos tienen unas ruedas pequeñas. Vamos a ver más adelante una fotografía más en detalle de eso y las van a tener posibilidad de conocerlos también en la realidad.
Los distintos tipos de ruedas permiten construir distintos tipos de plataformas. Y en términos generales, las plataformas se clasifican en dos grandes categorías: los que generan movimiento de tipo holonómico y los que generan tipo de movimiento no holonómico. Los tipos de movimiento holonómico son aquellos que en cualquier momento puedo moverme en cualquier dirección. Las ruedas suizas, aquí hay una fotografía de ellos, gracias a esas ruedas pequeñas que giran libremente, permiten los movimientos laterales y permite que la rueda, por tanto, y que el robot y la plataforma se construye con este tipo de ruedas pueda moverse libremente en cualquier dirección. Una rueda de tipo esférica, por supuesto, puede moverse libremente en cualquier dirección. La silla de escritorio con rueda es un ejemplo típico y clásico que nos permite en cualquier momento moverse en cualquier dirección, pero los vehículos de tipo automóviles, los vehículos con dirección tipo Ackermann, que tienen solamente una banda de dirección en adelante, pero ruedas de tipo estándar, son no holonómicas, no permiten moverse directamente en cualquier dirección en cualquier momento. En particular, no permite hacer movimientos laterales en forma inmediata, eso no está permitido. No significa que el robot no pueda ocupar una posición en forma que está inmediatamente aledaña, pero para hacer eso debe primero avanzar, girar y luego retroceder, eh, así como lo hacen los automóviles para estacionarse, pero no es posible a que ese movimiento se haga instantáneamente desde un punto cualquiera hacia el costado. Por tanto, ese movimiento no es posible realizar con este tipo de direcciones tipo Ackermann, y por eso se le llama sistemas no holonómicos, que no pueden moverse libremente en cualquier dirección en cualquier momento, sino que deben realizar algunas maniobras para poder llegar a todos los puntos del plano. Cualquiera de estos robots puede moverse libremente a cualquier punto del plano, pero no siempre en forma instantánea. Los robots no holonómicos son aquellos que necesitan maniobrar para realizar eh, algunos movimientos en determinadas direcciones, en tanto los robots holonómicos pueden moverse directamente en cualquier dirección. Esta clasificación también la encontrarán muy frecuentemente y es importante tenerla en consideración, puesto que entrega algunas restricciones adicionales a la cinemática de los robots. Un ejemplo clásico de un robot no holonómico es el robot diferencial, aquella plataforma muy común para aprender a robótica, y nosotros vamos a también a empezar a practicar con ella desde el día de hoy mismo, y que corresponde a un par de motores alineados sobre una plataforma y una rueda libre. Son dos ruedas estándar y una rueda tipo castor wheel, una rueda libre, que la rueda libre no tiene impacto sobre el movimiento, no tiene efecto sobre el movimiento, sino que más bien es un punto de apoyo sobre la superficie. Quienes controlan el movimiento son simplemente las ruedas estándar. Esta tercera rueda, el castor wheel, para efectos de estudio y análisis, se puede simplemente omitir dentro de las ecuaciones, puesto que no genera impacto sobre el movimiento. Como todos los robots móviles que vamos a estudiar, podemos hacer que llegue a cualquier punto del plano, pero no lo puede hacer en forma directa. En particular, no puede hacer movimientos laterales, esos no están permitidos, porque aplica la restricción de no deslizamiento. Vamos a ver matemáticamente luego en qué consiste esta restricción de no deslizamiento. Pero en términos prácticos, lo que implica es que, independientemente de la configuración en que esté el robot, no es posible realizar los movimientos laterales. Hay movimientos que no están permitidos. El estudio que realizaremos la próxima sesión es cuál es la relación entre las velocidades de las ruedas y la velocidad de la plataforma. Aquello que estábamos adelantando hoy con el recordatorio de las matrices de transformación de coordenadas homogéneas y con la introducción de los conceptos de velocidades, involucrando las velocidades de desplazamiento, la velocidad de traslación y las velocidades de rotación
o velocidades angulares de la plataforma. Por hoy día solamente estábamos introduciendo algunos conceptos muy elementales. Vamos ahora a trabajar en familiarizarnos con el software que nos va a permitir realizar simulaciones y continuaremos en la siguiente sesión con esta pregunta que dejamos aquí planteada. Hasta la siguiente oportunidad.